lo que ofrecen. Pedro Donoso está conmigo esta mañana aquí, le agradezco por estar aquí en Vis a Vis con Yaney Nostroza. Pedro. Buenos días, Dana. Su primera mirada de esta decisión de la Asamblea Nacional de llevar a juicio político al presidente Guillermo Lasso. Bueno, yo creo que era esperable, era un escenario, digamos, que estaba, me parece que presupuestado. Era fácil de una u otra manera recolectar, digamos, los votos, las firmas para proceder finalmente al siguiente paso, que es el juicio político, pero una cosa es llamar a juicio político, otra cosa es censurar, digamos. Yo creo que ahí está la gran diferencia. Ahora, un poco en el proceso, no ha sido un proceso que se vio que pues caminó fácilmente. El presidente de la Asamblea Nacional ha hecho algunas cosas que se lo ha cuestionado desde el otro lado y desde la observación y la lectura de la ley también se está observando. Por ejemplo, que haya finalmente llevado adelante una sesión sin analizar el informe de la Comisión de Fiscalización. Eso es absolutamente irregular. Convocan un nuevo artículo de la Constitución para poder seguir en este proceso en donde finalmente pesa el peso de los votos es lo que más vale, ¿no? El problema del Ecuador finalmente es que depende de a quién le pregunte. Es decir, cuando esto sucedió con el Consejo de la Judicatura y no hubo un informe, porque no hay un informe, es decir, si la Comisión de Fiscalización no vota, no hay un informe, los unos aplaudían, los otros, digamos, criticaban. Y hoy finalmente se cambia. Es decir, lo grave del Ecuador es que este no es un país del qué, sino del quién. Depende de quién lo hace, ¿no es cierto? Si es mi amigo, finalmente, yo defenderé, si es mi enemigo, digamos, yo atacaré. Y eso le hace mucho mal a la democracia, porque no hay un análisis serio. En el Ecuador, digamos, se disfraza la opinión de análisis, finalmente, y eso es gravísimo. Entonces, depende. Ahora, lo que sí es cierto es que es la primera vez que entramos en un proceso de juicio político a un presidente. Entonces, el proceso se va armando, digamos, ¿no? Es decir, hay que ir aprendiendo, hay que ir anotando cuáles son de una u otra manera los sucesos y hay que de una u otra manera ajustar finalmente el procedimiento para la larga aprender, ¿no? Pero ojalá tengamos como la altura de entender que este tiene que ser un análisis absolutamente objetivo, democrático. Yo celebro totalmente que haya un juicio político, porque que haya un juicio político quiere decir que la democracia está funcionando. Yo celebro que haya un presidente que pueda convocar una muerte cruzada porque quiere decir que las tensiones sociales y políticas se están instrumentalizando con, valga la redundancia, los instrumentos que nos da la Constitución. Porque si no, lo otro son las calles, lo otro es declarar loco un presidente, lo otro es salir a lanzar piedras y acabar con la democracia, ¿no? Ahora, también parte de esa democracia es como pues seguir también el paso a paso que la Constitución nos da. Y en este caso, pues sí, en 90 años no se ha enjuiciado a un presidente de la República, no ha habido un juicio político a un presidente de la República. Usted dice, se está armando el tema paso a paso, pero a mí me preocupan los precedentes que se están sentando. Es decir, fíjese, finalmente lo que haga la Comisión de Fiscalización no importa. ¿Sí? El peso de los votos vale más. O la opinión, mi amigo, no mi amigo, todo esto vale más. Es lo que se está haciendo con la democracia también. Aquí finalmente la Comisión de Fiscalización dice que no encontró una razón para comprobar que hay un delito de peculado en el que puede estar vinculado el presidente de la República. Por ende, no debería haber un juicio político. Decisión de la Comisión de Fiscalización. Pero una mayoría con sus votos piensa diferente. Para mí me preocupan los precedentes. Es decir, no hace falta comprobar que haya un delito ni poner de acuerdo a la Asamblea Nacional sobre el mismo para destituir a un presidente de la República. Eso me preocupa. No, yo concuerdo en el concepto, ¿no es cierto? En lo que discrepo finalmente, primero no hay una comisión de fiscalización que dijo que no hay indicios, porque no hay un informe. Es decir, la democracia es votos. O sea, digamos, así está diseñada la arquitectura constitucional. Si no hay votos en una comisión, finalmente no hay ningún informe, ¿no? ¿Pero por qué dice eso? Si el informe existe. No. Y finalmente no votó. Es un borrador de informe. Son cosas distintas. A mí también me ha costado como entender, pero he ido como entendiendo. Es decir, una comisión, ¿no es cierto?, lo que hace es vota un informe. Si no vota un informe, ese informe no existe. Es un borrador de informe. Por lo tanto, la Comisión de Fiscalización no tuvo un pronunciamiento. Muy parecido a lo que hizo María José Carrión en su momento, finalmente, con los juicios políticos en el correísmo. No hubo un pronunciamiento, por lo tanto, esto pasa al Pleno, finalmente, ¿no? No sé si usted recuerda que le decían la comisión de archivo, porque todo lo querían archivar, finalmente. ¿No? Es muy similar ahora. Ahora depende finalmente con qué lente se mire. Entonces, si una comisión no tiene votos para aprobar un informe, ese informe no existe. Ahora, ¿qué hacer con este argumento que utiliza la Comisión de Fiscalización que dice, no, pero la ley dice y la normativa dice que lo que necesita el Pleno es un informe motivado, no votado?
Eso dice. Es que lo que pasa es que un informe motivado tiene que ser votado, si no, no es un informe, es un borrador de informe. Y lo que sucedió aquí es un borrador de informe. Pero más da, porque además yo estoy cometiendo un grave error que es, yo no soy especialista en esto, deberían los abogados explicarlos mejor. Hay el problema, que los abogados también toman partido. Entonces, todo no el mundo hay como, toma partido. En esto, pues, los que están del un lado dicen una cosa, los que están del otro lado argumentan otra cosa. Así es. Y encontrar una posición pues, central y ecuánime, verdadera, no ha sido fácil en este proceso. Totalmente de acuerdo, yo me encuentro en el mismo sitio finalmente. Lo que hago yo, ¿no es cierto?, es tomar los argumentos de un lado, del otro lado, leer, digamos, por mi propia iniciativa y empezar a entender qué es lo que puede suceder. Porque a la larga, también la democracia es tomar partido, digamos. Es correcto, no es incorrecto finalmente. El punto es ver cómo esta discusión subjetiva encuentra un halo de objetividad. Y ahí la ley nos ayuda a encontrar el halo de objetividad. Pero muchas veces la ley es interpretativa, finalmente, ¿no? Entonces, a ver, en concepto yo creo que está bien conflictuar, digamos que el problema no es conflictuar, el problema es que no entendemos cómo conflictuar. Entonces, yo repito, finalmente, los del un lado dicen es que los abogados contratados, no sé qué, pero en la Asamblea Nacional comparecieron abogados que eran funcionarios del Estado, y hay abogados constitucionalistas que están hablando en medios que son funcionarios de la Asamblea, es decir, Sí. es como complejo identificar. Ahora mire, y pues rescatando el valor de la democracia y de lo que sucede en la política, pues tratando de verlo de otra manera. Pero fíjese lo que va a pasar la próxima semana. Todavía hay incertidumbre. Es decir, todo ha venido este proceso, no hay un informe, pues usted ya nos explica que al no haber sido votado no hay un informe motivado, sino un borrador de informe, y todo esto que vamos entendiendo cuáles son las distintas posiciones. Finalmente esto se decide con votos, y no sé si eso... No sé eso si es que entra dentro de este concepto de democracia que nos invita a ponernos de acuerdo en las cosas y no a imponer finalmente el peso del voto, que muchas veces detrás tiene muchos intereses y corre mucho dinero. O sea, a la larga finalmente la democracia está diseñada para eso, nuestra democracia por lo menos, que es una democracia representativa, ¿no? Es decir, por votos Guillermo Lasso está sentado donde está y por votos tenemos la asamblea que tenemos. Es decir, ese es el diseño democrático finalmente. Tendríamos que repensar un nuevo diseño, ¿no es cierto? Pero a la larga los votos son los que mandan, pero también es supremamente interesante regresar a ver el otro lado de la percepción ciudadana. En la última encuesta de perfiles de opinión entre el 29 de abril y el 1 de mayo hay finalmente un 60.12% de la gente que dice que la situación política va a empeorar. El pesimismo, yo siempre utilizo esta cifra, están en unos niveles increíbles, 9 de cada 10, casi 10 de cada 10 finalmente, ¿no? Porque raya el mediados del 90%, ¿no? Pero además hay cosas interesantes, el 64.87% de la gente ha oído hablar de un juicio político y el 52% quieren que el presidente sea destituido, ¿no? Y aquí viene lo más interesante. El 32.99% se fija y dice es por casos de corrupción, pero el 20.89% dice es porque Guillermo Lasso no ha hecho nada por el país. Es decir, aquí viene la gran pregunta, ¿el juicio político es causa o efecto? Es decir, si Guillermo Lasso hubiese hecho un buen gobierno, ¿estaría en un proceso de juicio político? No lo sé. Estoy mezclando un montón de cosas finalmente. Pero ahí es donde a mí me preocupa el precedente que se está Sí, sentando. totalmente de acuerdo. Porque es que mañana a una mayoría, ¿sí?, que se puede volver a conformar, que no le gusta lo que está haciendo el presidente, aunque al pueblo le guste, igual tiene en este momento el camino marcado sobre cómo sacarlo del poder. De acuerdo. A mí me preocupa Ese eso, es el efecto porque del... usted cita a estas encuestas que habría que saber de quién son. De perfiles de opinión. De perfiles de opinión. Pero hay otras encuestas que también dicen otras cosas y que dicen lo contrario. Pero Así bueno, es. también en eso hay distintos puntos de vista. Pero independientemente de lo que digan las encuestas, ¿usted realmente cree que los asambleístas en este momento se están moviendo por lo que dice la gente o por sus propios intereses? Digamos, a la larga, yo no voy a hacer juicio de valor, porque es una opinión, ¿no es cierto? Mi producto de mi trabajo, ¿no es cierto?, es hacer análisis. A la larga, los asambleístas representan una identidad ideológica y política que puede ser sus propios intereses o no, al igual que el presidente de la República, que tiene sus propios intereses. Es decir, todo el mundo tiene sus propios intereses. Es un juego democrático. El juego democrático es ver finalmente cómo se utilizan estas válvulas de escape, como le digo, institucionales, para resolver nuestros conflictos. Es evidente. Usted decía, si hay una mayoría, así el pueblo apoye, hay una mayoría de la asamblea que lo quiera sacar al presidente, es parte de la democracia. Porque hay que recordar que los asambleístas están sentados ahí por el voto popular también, no por arte de magia, ¿no? Entonces, claro, esta es la gran discusión democrática. Porque a la larga la democracia empieza y termina siendo la dictadura de las mayorías. Claro, pero ¿hasta qué punto se puede hablar de democracia cuando usted tiene una clase política hablando de la Asamblea Nacional y del presidente de la República también,
o del gobierno nacional, que no está conectado con los intereses de la gente. Totalmente de acuerdo. Sí, y cuando yo, hay muchas formas de interpretar esas cifras, o sea, tal vez si le preguntan a la gente si quieren que se vaya a la Asamblea Nacional, también quieren que se vaya. Absolutamente. Y ahí no sé viene... si esa pregunta estaba incluida, pero el sentir de la gente es de total desconexión con la clase política. Entonces, ¿hasta qué punto eso es democracia? Totalmente de acuerdo. Sigue siendo democracia, ¿no es cierto? Quizás finalmente es la forma como uno aplica la democracia, ¿verdad? Pero claro, a la larga el fuera todos se va incubando. Recordemos qué produjo el fuera todos a mediados de los 2000, ¿no es cierto? Que venga de una u otra manera Rafael Correa y pueda gobernar 10 años destruyendo, ¿no es cierto?, la constitución de los partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el fuera todos finalmente es el germen más peligroso de todos, ¿no es cierto? Y eso tiene, digamos, responsabilidad no solo la clase política, es lo que yo siempre he dicho, las élites en general, no estoy diciendo despectivamente, pero ¿dónde está la élite académica, por ejemplo? La élite cultural, la élite sindical, la élite gremial, ¿dónde están? ¿En qué parte de la discusión y del debate político-social están? Entonces no solo es la clase política, y digamos, ese discurso apoya a lo que yo siempre he denominado la demagogia antipolítica, que es muy peligrosa, porque a la larga finalmente mañana viene un outsider que no viene de un régimen político, que no nace de un partido político, y finalmente borra todo y empezamos de nuevo, y es un círculo vicioso que vive el Ecuador. Pero tampoco podemos conformarnos con el desempeño y la respuesta y digamos, el trabajo, si quieres, si es que hay, de la Asamblea Nacional. Y del gobierno. Y del gobierno también. La misma gente está calificando, y tanto el gobierno nacional o el presidente de la República en este momento como la Asamblea Nacional están pésimamente vistos y calificados. Sin embargo, mire cómo es la democracia. En manos de ellos está nuestro futuro. Así es, finalmente porque está diseñado así, a la larga, ¿no es cierto? Por eso las herramientas constitucionales, que nos pueden gustar o no, pero están ahí, ¿no es cierto?, ayudan finalmente a que esa válvula de escape, digamos, libere esas tensiones. Es decir, si finalmente el presidente termina... si la Asamblea intenta destituir al presidente, el presidente tiene la muerte cruzada, adelanta las elecciones y todo vuelve a comenzar. Veamos entonces los escenarios de lo que puede suceder la próxima semana. Yo digo que estos días son cruciales para conformar una nueva mayoría, sea a favor del gobierno o sea a favor de la oposición, o la pueda mantener la oposición. No sé si el gobierno logre una mayoría dentro de la Asamblea, pero por lo menos para no destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso. Y estos días son cruciales porque se está eligiendo la nueva directiva y se van a conformar nuevamente las comisiones en la Asamblea Nacional. Entonces ahí corre nuevamente estos intereses, ¿no? Si me das esto, voto; si no me das esto, no voto. A ver, digamos, la magia de la política es que está interconectada, ¿no es cierto? Es decir, siempre hay relación. Los hechos políticos tienen relación finalmente unos con otros, ¿no? Me parece supremamente interesante ahorita analizar lo que ha sucedido en los últimos 3 o 4 meses. El 5 de febrero es, digamos, un medidor también. Es decir, si no hubiese una derrota del Partido Social Cristiano, para el gobierno no hubiera sido fácil cooptar, por ejemplo, algunos votos del Partido Social Cristiano. Ahí tenemos una primera coincidencia. Y lo segundo es cuáles son los potenciales de escenarios tanto del uno y del otro, ¿no es cierto? Yo veo o puedo dilucidar que la estrategia del gobierno no es una estrategia solo de sobrevivencia al juicio político, sino también de cooptar una nueva mayoría para poder sobrevivir, gobernar. Exacto, para poder gobernar. El problema es que el gobierno desde un inicio se peleó con su aliado natural, que era el Partido Social Cristiano, intentó una mayoría Pachacutic, Izquierda Democrática, que implosionó a los pocos meses, ¿no? Entonces, ¿cuál creo que son los escenarios más probables? Yo creo que la decisión del presidente no es real, es decir, no va a haber los votos finalmente. No se va a dar. No se va a dar, y si se da finalmente, el gobierno tiene la posibilidad de aprovechar la estructura institucional, que es convocar una muerte cruzada. Entonces, un presidente en el Ecuador, de acuerdo con cómo está la Constitución, no va a ser destituido por una asamblea. Digamos, creo que es bastante improbable. Lo segundo es que a la larga, ¿eso qué va a provocar? Que eso es lo grave también. Es decir, si no hay una decisión del presidente y un fracaso del juicio político, el calentamiento de las calles es real. Es una posibilidad. Yo creo que ese es el mayor riesgo que puede tener ahorita el gobierno. Pero, Pedro, ahí veamos y analicemos el pesimismo. Sí. El pesimismo, yo no sé, digamos, es un estado de la gente que puede o salir a la calle y romper todo lo que está a su paso, pero también ese pesimismo se puede traducir en: me importa un comino lo que hagan, yo voy a seguir haciendo lo mío. Sí. Es decir, en inmovilización. Exacto, en la inmovilización total. Sí. Es muy difícil que también determinar. es muy peligroso para la democracia. Totalmente de acuerdo. Es muy difícil determinar aquello, pero lo que yo hago es comparar hechos pasados. Octubre del 19, junio del 22. De una u otra manera, entre octubre del 19 y junio del 22 hubo un poquito más de participación, digamos, ciudadana, ¿verdad?, de ciertos sectores en la movilización social. Ahorita, como está el pesimismo y la descomposición social, ¿no es cierto?, creo que es mucho más factible que por lo menos haya como una validación de esa movilización social.
Por lo tanto, el gobierno lo que debería hacer es quitar el capital social a esa movilización, pero no vemos que hace absolutamente nada. Es decir, no hay, digamos, una reacción. El capital social? Establecer medidas de shock, es decir, que la gente pueda ver algún tipo de medida. En el Ecuador matan a una persona cada hora y media. En el Ecuador muere una persona cada 4 horas por siniestros de tránsito. Es decir, digamos, el tejido social está absolutamente quebrado y no vemos una reacción de parte del gobierno, que es el encargado de ejecutar, planificar y diseñar políticas públicas para resolver esos problemas. Ahora, pero sí se han tomado decisiones. Yo veo que la gente está viendo con buenos ojos el decreto 730 y la posibilidad de que los militares y policías puedan actuar. ¿Sí? Me vacunas, te elimino. Me amenazas, sí. Te elimino. Hay sicariato, te elimino. La palabra elimino está ahorita en primer lugar, y eso es lo que la gente quería escuchar. Sí, pero no sé si quiere escuchar solamente, la gente ya quiere percibir. Bueno, por el otro lado está la reforma tributaria. De acuerdo. Ya van a aflojar un poquito el bolsillo de la clase Sí, media. pero no es de inmediato. Es decir, esos no son medidas de shock que resuelven absolutamente nada. Porque la gente finalmente se sigue muriendo en las calles. Es decir, del estado de excepción, ¿no es cierto?, no ha cambiado mucho. Entonces, un decreto, un anuncio de, digamos, reducción de impuestos, yo creo que no modifica, digamos, ese escenario. Por último, digamos que entramos en este escenario que el gobierno no logra, digamos, conformar esta mayoría a favor suyo, o por lo menos no logra quitarle los votos que la oposición necesita para destituirlo. Y se va a la muerte cruzada. ¿Cuál es el escenario ahí? A mí ese me parece el más oscuro, el más... No sé qué pueda pasar ahí. A ver, y esto es hipotético porque no puedo saber qué es lo que puede suceder, ¿no es cierto? Sin embargo, si nosotros analizamos que la tensión social necesita una válvula de escape, quizás el proceso eleccionario, cuando convocas una muerte cruzada, puede ser esa válvula de escape, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió con la CONAIE entre diciembre y enero? Entre diciembre y enero, a pesar de que anunció finalmente una movilización, no la ejecutó porque estábamos en un proceso eleccionario. Es decir, al señor Issa le convenía más estar recorriendo las calles con el señor Churuchumbi y el señor, digamos, Yunda, que, digamos, en movilización social. Yo creo que la muerte cruzada puede convertirse finalmente en esta válvula de escape para alivianar las tensiones, porque ya entras dentro de un proceso eleccionario, ¿no? Entonces, esa puede ser una opción. La otra opción finalmente es que eso agilite, ¿no es cierto?, el calentamiento de las calles y tengamos una violencia extrema finalmente hasta, digamos, destituir al presidente, ¿no? En conclusión, Pedro, pues estamos en una incertidumbre que nos obliga a todos a estar muy atentos. Porque dentro de esto, el pensar de la gente, el que la gente se haga sentir, creo que también puede definir, ayudar a definir muchas situaciones. Totalmente de acuerdo, habrá que ver cómo se hace presente, ¿no es cierto? Porque puede ser la movilización Como social. la democracia lo digan, ¿Sí? y lo permitan, ¿no es Sí, cierto? de acuerdo, así es. Pero se necesita que la gente se haga presente. Totalmente de acuerdo. Ahora, no sé qué tan fácil es, digamos, como pedir a la gente que se haga presente cuando los problemas están, digamos, a la vuelta de la esquina, ¿no? Lo que yo veo es mucha ingobernabilidad. Yo creo que la palabra gobernabilidad es la gran clave, no de aquí a 2 años, de aquí a 10 años. Porque la situación del mapa político en el Ecuador es bastante preocupante. Si vemos, por ejemplo, los resultados de las seccionales, ¿no es cierto? Vemos ahí unos hechos supremamente simpáticos en donde, por ejemplo, en el Cantón El Paño, siempre repito esto, el alcalde que ganó con 6 votos de diferencia con el segundo alcalde, llegó a 197 votos de diferencia. Es decir, la gobernabilidad está muy en juego. Veamos lo que puede suceder también en la Asamblea Nacional. La implosión post-juicio político y post-elecciones parlamentarias también puede ser que se convierta en una asamblea de mini bloques y el gobierno tenga que lidiar con mini bloques. Es decir, la gobernabilidad es la gran pregunta a futuro. Ahora, dentro de este estado de posible de empeoramiento de la gobernabilidad, porque ahorita ya no hay gobernabilidad, o sea, está difícil la gobernabilidad, también estamos posesionando y están tomando sus cargos los gobiernos locales. Nunca han tenido un papel, digamos, prioritario, primordial, visible dentro de de estas definiciones democráticas y de la gobernabilidad. ¿Ese papel podría tomar preponderancia aquí? Es decir, el gobierno, por ejemplo, podría empezar a gobernar con los gobiernos locales. Sin duda, digamos, si regresamos a ver en los 90, cuando había ausencia de Estado-Nación, ¿no es cierto?, el Estado Nacional era muy débil, ¿no es cierto?, los gobiernos locales tomaron, digamos, ese espacio vacío. Recordemos los liderazgos de Jaime Nebot, de Paco Moncayo, de Chato Castillo, es decir, finalmente en esa ausencia los gobiernos locales empezaron a hacer política pública territorial, pero de gobernanza, ¿no? Yo creo que es bastante factible finalmente. Ahora el problema es que el gobierno nunca le apostó a tener sus propios candidatos. El gobierno está absolutamente solo, ni siquiera tiene alianzas finalmente en los gobiernos locales, y yo creo que más bien la gobernabilidad también está en juego porque va a haber oposición desde los gobiernos locales. Pero ahí, dentro de esta situación que tienen los gobiernos locales también, que ganaron con tan poca votación, que van a tener también problemas adentro para poder gobernar.
dentro de sus propias localidades. Y eso también les abre la posibilidad de buscar alguna manera de tener alianzas y apoyos. Sí, sin duda. Finalmente va a ser difícil que se unan a un gobierno absolutamente debilitado, donde también juega eso, ¿no? Es decir, los gobiernos locales lo que van a decir es yo no me uno, ¿no es cierto?, un gobierno débil, sino que más bien le exijo, ¿no? Entonces, es altamente probable que veamos, por ejemplo, otra vez las marchas en las calles de los gobiernos locales para exigir fondos, seguridad, etcétera. Yo más bien le veo por ese lado. Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Vis a Vis con Yanela Nostroza. Ha sido muy ilustrativo. Todos estas definiciones, conceptos, opiniones también que nos ayudan también a nosotros a poder tener un poco más de claridad sobre algunas cosas que están ocurriendo al momento en la política. Gracias, Pedro, por estar mañana con nosotros. Que tenga un excelente día.